Presidenta. Bueno, como primera reflexión, a ver, defender la libertad de expresión implica fundamentalmente un ámbito de tolerancia. Eh, Cuando los invitados van a exponer, tienen el derecho a manifestarse con absoluta libertad. No coincido con las expresiones del senador Río Negro de cuestionar porque no lo invitamos para que exprese lo que piensa. A mí me parece que activar la tolerancia implica en estos ámbitos, Presidenta, como usted lo viene demostrando, en el ámbito de la conducción de este plenario, que cada uno de los disertantes puedan justamente explayarse, inclusive excediendo el tiempo porque así corresponde. El doctor Sapsay se refirió al proyecto. El doctor Sapsay de arranque plantea el proyecto no como compartimientos estancos, sino como una mirada integral. El primer paso para él tiene que ver con un consejo asesor que justamente fue creado para asesorar al Poder Ejecutivo con una mirada amplia respecto al Consejo de la Magistratura, a la Procuración General de la Nación, a la Procuración General de la Defensa. Cuestiona desde el punto de vista ético que nos puede o no gustar, podemos o no compartir la integración de algunos de sus miembros en cuanto a la composición final, donde observa un núcleo muy potente de mayoría política afín al propio gobierno, pero es una decisión del propio del poder Ejecutivo como para quien quiere. Y fundamentalmente finaliza con estas cuestiones que están pasando en el ámbito de la Comisión Bicameral del Ministerio Público con las cuestiones relativas a la Procuración General de la Nación, donde nada más y nada menos este proyecto contempla la creación aproximada de 113 fiscales. Y con respecto al proyecto puntual, bueno, fue muy coincidente con la directora general ejecutiva del CELS, con el doctor Balbín y con el doctor Piumato en cuanto a la inoportunidad, a la inoportunidad. Nos habló también del mapa judicial, nos habló del mapa judicial de la Argentina, que existe ausencia de mapa judicial en la Argentina, y fundamentalmente un tema que creo yo que es importante que lo recepte, Presidenta, que tiene que ver con este tema de la invitación cuando queda, a la representante de menores, porque quedaría disuelta el foro de menores, como él lo planteó, de una lectura que yo tomé nota, que me parece un tema no menor en función de si esta reforma se llega o no a implementar. En cuanto a la libertad de expresión, bueno, lógicamente, algunos senadores pueden o no coincidir, pero convengamos que también ayer el constitucionalista Gil Domínguez fue muy contundente y es un constitucionalista que integra la Comisión de Notables, donde claramente disentía con uno de los senadores en cuanto a su pregunta, haciendo referencia a la libertad de expresión en sentido amplio que existe en la Argentina y que justamente esa libertad de expresión, fundamentalmente a los medios, fue contemplada en la última reforma, en la gestión de Cristina Fernández, cuando se eliminó las consecuencias o los efectos penales en el delito de calumnia e injuria. En cuanto a, dicho esto, yo tengo dos preguntas en cuanto al proyecto de reforma para el doctor Sapsay. La primera, si en función del sistema de subrogaciones que se implementa, un sistema de subrogación para la justicia nacional y en general y otra especial para los juzgados a crearse por la reforma, ¿cómo lo ve desde el punto de vista constitucional este mecanismo de subrogancias diferenciadoras? Y en segundo lugar, si considera constitucionalmente válido el sistema de concursos, este sistema paralelo de concursos que va a contramano del sistema de concursos que prevé la ley del propio Consejo de la Magistratura. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Me alegro que haya interpretado el sentido de mi intervención. Yendo a los puntos. En primer lugar, no me gustan los sistemas de subrogancia. Son sistemas excepcionales que tienen que tratar de ser evitados. Por otra parte, creo que después de que durante varios años se llegó hasta el Senado con la designación de decenas de jueces federales que fueron todos rechazados, que ahora haya que empezar todo de nuevo con el esfuerzo de todo tipo que eso implica, es algo que no puede pasar desapercibido porque necesariamente resulta sospechoso. Sobre todo en un sistema, volvemos al Consejo de la Magistratura, que para designar a un juez en la Argentina se tarda más o menos unos 3 años promedio.
Así que imagínense que lo que es provisorio se va a transformar en permanente. Además, la diferenciación de sistemas me parece muy malo, porque genera una situación de unos respecto de otros, para mí, discriminatoria y que es poco clara. Además, debería establecerse en ese caso que quienes van a subrogar no van a poder concursar por esos cargos como sí lo hacían antes. Porque imagínese usted que son presa absoluta de presión de parte del poder político. Pero además se está haciendo algo gravísimo, que es poner subrogantes luego de crear cargos nuevos, lo que no se puede hacer. Los subrogantes simplemente son para poder sustituir cuando se produce una situación en un cargo ya creado donde había un juez, mientras se trata de solucionar la cuestión, pero no como un sistema que de hecho va a operar prácticamente con una regularidad, porque imagínense que se está previendo para varios años, o por lo menos creo que se habla de 1 año y medio, es muchísimo. Así que me parece un muy mal sistema, sinceramente, y que viola una cantidad de garantías constitucionales y por lo tanto va a tener serios efectos sobre la independencia y la transparencia en el funcionamiento de esos juzgados con subrogantes. Creo que esa era la pregunta, ¿no es cierto? Gracias, doctor. Tiene la palabra la Gracias, doctor. senador Naidenov.